Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, 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 mis amados hermanos. Aleluya. Bueno, estamos en el tercer servicio de este día domingo y tenemos tantas cosas tan lindas que compartir de la palabra. Pero para hacerle seguimiento al tema que empezamos desde el primer servicio que a mí me tocó predicar, porque usted ya sabe que aprovechamos el tiempo y ponemos otros 4 predicadores de la iglesia, 4 predicadores de la iglesia y 4 veces que predico yo, para que usted tenga pues la oportunidad de ser enseñado por el Señor, la palabra, el Espíritu, ¿verdad? Utilizándonos a nosotros como ministros, como siervos. Entonces, en los 2 primeros servicios yo le estoy hablando a usted acerca del reposo. El reposo es un misterio, es un principio, es una ordenanza. El reposo, el primero para empezar, es un misterio porque Dios no se cansa, pero reposó. Entonces, quiere decir que el reposo no necesariamente es para descansar. Tiene que haber, descansar a la manera como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Porque tenemos que entender que existe un descanso para el cuerpo, pero existe un reposo para el alma, ¿verdad? Ese reposo le llamamos nosotros el reposo sagrado. En la ley de Moisés se instituyó un día de reposo que también involucraba descanso, ¿verdad? Luego, cuando empezaron a venir la evolución social, por decirlo así, en el trabajo se empezaron a poner la semana inglesa, que respetaba el reposo de los judíos y el de los cristianos, y entonces ponía sábado y domingo de reposo y daban, como generalmente se ha trasladado, daban 2 días a la semana. Pero religiosamente incluso se pelearon por ver cuál era el día. Unos decían que era domingo, otros dicen que es sábado y que ese es el día del Señor y que ese es un día más sagrado, por decirlo así. Sin embargo, cuando nosotros analizamos en el contexto, recostados en el contexto bíblico, porque eso es lo que tenemos que hacer definitivamente, nos damos cuenta, y eso lo estuvimos conversando con ustedes en los 2 primeros servicios, que el Señor detectó muchas condiciones físicas y almáticas del pueblo al cual estaba ministrando. Por ejemplo, una vez dijo, tengo preocupación por ellos porque tengo compasión por ellos porque hace 3 días que están conmigo y no han comido. Entonces ahí se estaba ocupando de las cosas materiales, la comida material. Y entonces usted reconoce el milagro que los discípulos decían, no, hombre, no nos alcanzaría ni con 200 denarios para ir a comprar. ¿Y dónde si estamos en el desierto? Y usted sabe el desarrollo del milagro hermoso que el Señor hizo, pero el punto central que yo quiero compartirle ahí respecto a ese versículo es que se atendió el Señor el cuerpo. Pero también la Biblia nos narra, y eso lo vimos también en Mateo capítulo 11, del verso 28, 29 y 30, cuando el Señor dice, venid a mí, todos los que estéis cargados, cansados, trabajados, y yo os haré descansar, yo os haré reposar. Aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, de aquí partimos porque aquí se desprenden un montón de cosas hermosas. Porque Él dice reposo para vuestras almas. Entonces allá atendió el cuerpo. Pero aquí en Mateo 11, 29, atiende el alma, reposo para el alma. Eso es la administración hacia el alma. Jehová es mi pastor, nada me falta, en lugares delicados pastos me hará descansar,
junto a aguas de reposo me pastoreará, pero dice que va a pastorear, a ministrar, a consolar el alma, a restaurar el alma. Entonces el Señor trabaja en el cuerpo, se ocupa del cuerpo, pero también del alma. Y, cómo no decirlo, del espíritu, desde luego, del espíritu humano. Sí, Él se llama, el postrer Adán se llama espíritu vivificante, porque vivificó nuestro espíritu. Entonces, su ministración es tripartita, ¿verdad? Es para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Ok. Entonces, basado en esto, Él lo primero que pide es que se acerquen los que están cargados y que Él los va a hacer descansar. Pero interesantemente, los va a hacer descansar trabajando. Muy al contrario de lo que diría la lógica humana. Ok, este está cansado, necesita echarse su sueñito, pero ahí nos damos cuenta que no se está hablando de lo físico. Porque entonces el Señor dice, ok, los voy a hacer descansar trabajando. Entonces, empieza una cuestión que yo le llamo la sustitución, pero no estoy hablando de la sustitución en la cruz del Calvario, que esa también es gloriosa, preciosa, maravillosa, sino que la sustitución como forma de enseñanza, instrucción y además de eso, ministración. Déjeme explicarle más o menos. Algunos estudiosos de cómo se deben de tratar a los niños desde sus primeros años dicen que no hay que presentarle a los niños un no, una negativa siempre, sino que una alternativa. Digamos, van a tocar algo que es peligroso, entonces el padre, el tutor, el que lo está cuidando en ese momento, le dice, no, eso es peligroso, pero puedes tomar esto. Entonces le sustituye, le da una alternativa con la cual él pueda ir a jugar con los niños. Entonces viene el Señor y hace lo mismo con nosotros. Entonces el Señor nos dice, no, eso no lo toques, no lo toques. Mejor lo que vamos a hacer es que de aquí tienes una alternativa. Entonces cuando el Señor habla aquí, dice, venid a mí todos los que estéis cargados, yo os voy a hacer descansar. Y por último, en el versículo 30, le dice que lleven su carga porque la carga de Él es ligera. Entonces es la cuestión de la sustitución. Denme su carga y yo les voy a dar la mía. La carga de ustedes está muy pesada. Ustedes, si ustedes siguen con esas cargas, se van a morir, les va a dar un infarto, les va a dar estrés, van a tener una vida miserable, aunque tienen vida eterna y van a estar viviendo no una vida plena. Entonces, denme esas cargas, pero no los deja sin cargas, sino que dice, y yo les voy a dar otra carga. Yo les voy a dar a ustedes mi carga, porque mi carga es ligera. Interesantísimo, ¿verdad? Y así lo podemos ver en un montón de cosas que nuestro Señor hace con nosotros. Dame tu tristeza, yo te voy a dar mi alegría. Dame tal cosa, yo te voy a entregar esto. Es una especie de intercambio, ¿verdad? En base a esto, estuvimos conversando que muchas personas están demasiado atribuladas, porque llevan las cargas que se las deberían de haber dejado puestas a los pies del Señor. Y mientras ellos estén con esa carga, no van a poder reposar. Mire, si la gente está cargada, no puede subir al monte de Dios. Eso lo tenemos que tener súper claro. Cuando Abraham va a ofrecer a su hijo al monte Moria, él le dice a los siervos, quédense aquí con la carga, y yo y el muchacho iremos y adoraremos. Entonces no se puede, sin embargo el muchacho sí llevaba una carga, porque llevaba leña, y llevaban fuego, cuchillo y leña, entonces sí llevaban carga, pero dejaron las otras cargas al pie del monte. Entonces Dios sustituye, te dice, ok, dame tu carga, yo te voy a dar la mía. La mía es ligera y la vas a poder llevar y te va a servir. Miren, es más o menos como la ley. El Señor vino y nos rescató de la ley, del pecado y de la muerte. De eso nos exoneró el Señor.
Claro que en algunas versiones ponen que el Señor nos exoneró de la ley del pecado y de la muerte. No, ahí son tres cosas. Recuérdese que el punto y el coma y los dos puntos y todas las puntuaciones ortográficas no aparecieron en el lenguaje, sino como hasta el año 1500. Y también recuérdese que nuestro idioma español no tiene ni siquiera 500, tendrá unos 500 años. Las reglas de ortografía ni siquiera existían hace 500 años. En España, una de las grandes obras obligadas para todos, para que aprendan la ortografía, es El Quijote de la Mancha, porque ahí ya pusieron puntos, comas y todas las reglas del idioma, ¿verdad? Gramaticales. Entonces estamos hablando aquí del griego y del hebreo, en donde no había español en ese momento, ni habían puntuaciones. Entonces ahí dice que el Señor nos libró de la ley. Ahora pongámosle la coma, del pecado y de la muerte, de tres cosas. Ahora, nos quitó la ley, pero no nos dejó sin ley. Porque si nos deja sin ley, entonces nos volvemos inicuos. Es decir, el inicuo, el anticristo, lo que quiere, uno de sus significados es el sin ley. Entonces el Señor viene y nos quita la ley de Moisés. Pero según el libro de Santiago, nos da la ley perfecta, la ley de la libertad. Entonces dice, ok, dame esa ley. En el caso de los judíos, dame esa ley y yo les voy a dar la ley de la libertad. En el caso de nosotros que vivíamos bajo otro tipo de leyes, no de parte del Señor, denme esas sus leyes. Vamos a ver leyes en los miembros, démelas y yo les voy a dar mi ley, la ley de la libertad. Entonces, a una alternativa, a una sustitución, me gusta llamarle. Entonces, en las cargas es lo mismo. El Señor dice, ok, dame tus cargas, pero déjamelas, déjame tus cargas y yo te voy a dar mis cargas. Mis cargas son ligeras, las que tú llevas no se pueden llevar bien. Y entonces, en base a esto, estuvimos conversando acerca de las cargas buenas y las cargas malas. Me voy a ir a la pizarra para recordarte algo, si es que me has estado acompañando en esto, y si no, en este momento te lo menciono, aunque no con la misma meticulosidad que lo vimos en los dos servicios anteriores. Pero miremos acá. Cargas que yo puse acá, lo dividimos en dos. Las cargas que cansan, que están aquí de este lado, y las cargas que dan reposo. Parece incongruente, ¿va? ¿Cómo así? Está bien cansado y le van a poner un quintal y con eso va a descansar. Pero estas son las cargas que dan reposo. Interesantemente, muy interesante, es que son 5. Son 5 cargas que dan reposo, de las cuales ya mencionamos la primera que en Hechos 15, 28 y 29, después de aquel problema que hubo de unos hombres que fueron a decir que todos los recién convertidos que venían de los gentiles se tenían que circuncidar. Entonces los apóstoles empezaron con urgencia, les empezaron a corregir la situación y enviaron a alguien para corregir eso y les dijeron, solo les vamos a dejar cargas esenciales. Guárdense de sangre, de lo ahogado y de fornicación. De esas 3 cosas. Si esto hacen, lo van a hacer bien. Y entonces aquí llegamos a la conclusión de que esa es una carga apostólica. Esa es una carga apostólica. Que nadie que quiera tener una vida desestresada, es decir, nadie que quiera llevar la carga liviana que el Señor nos da, la carga ligera, la carga que no es difícil, puede rechazar la administración apostólica que da instrucciones y corrige. Nadie. Y ese es uno de los problemas de muchos cristianos, que rechazan eso porque Dios les dio su libertad. Pero recuérdese, Dios nos dio la libertad y siempre hay un canje. Dios nos dio la libertad y siempre hay un canje. Nosotros tenemos que entregar nuestra libertad a Dios de regreso. Si no, la vamos a perder. Bueno, pero sigamos acá. Entonces aquí en el lado negativo vimos las cargas que causan mucho dolor, cansancio, hastío. Una de ellas, que ya la mencionamos, la explicamos, ahorita solo la voy a mencionar, es el legalismo. Y nos basamos en Mateo 23:4.
Otra de ellas es el pecado. Explicamos esto también y nos basamos en 2 Timoteo 3:6, que literalmente dice la carga del pecado. La otra es la acusación, que está en Proverbios 28:17. Y ahora yo quisiera que abordáramos una carga más de este lado negativo y quizá explicáramos un poquitito más de la carga ligera que nos va a dar el reposo que Dios dijo. Entonces, abordemos la tristeza. Según Mateo 26:43. Lo vamos a buscar aquí porque yo me recuerdo haberlo puesto con letra grandecita, de tal manera que no le cueste ni a usted ni a mí. Vamos a ver. Aquí está. Leámoslo ahí en la pantalla. Dice Mateo 26:43. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Sin embargo, yo puse tristeza. Ahorita le voy a explicar por qué. Mateo 26:43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Este no era un sueño común. Y eso lo podemos ver en Lucas 22:45, que aquí mire, Lucas 22:45. Cuando se levantó de orar, este es un contexto, ¿verdad? Fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Entonces aquí, en este versículo dice que estaban cargados de sueño. Y por eso yo puse que ese sueño era provocado por la tristeza. Ahora, conversemos aquí un poquitito. Mire pues, hay una carga que está sobre los hombros de mucha gente en este momento. Y debe de botarla porque no se puede quedar con esa carga. No lo puede hacer. Porque incluso en los 2 servicios anteriores le leímos el versículo de Jonás capítulo 1, versículo 5, cuando Dios levantó una tormenta. Dios preparó una tormenta. Y en medio de esa tormenta, los marineros agarraron todas sus cargas mientras clamaban a sus dioses y las tiraban. Y de aquí sacamos nosotros esa analogía y dijimos que cuando viene una tormenta que Dios preparó, la permite para que nosotros tiremos cosas que son carga y que nosotros apreciamos mucho, pero que cuando ya están las cosas serias, delicadas, nos deshacemos de ellas. No hay para dónde, aunque las amemos mucho, nos deshacemos de ellas. Le voy a poner un ejemplo así rapidito y continúo aquí en esta situación. Cuando uno va en un avión y le están dando las instrucciones, los sobrecargos, y que ellos están ahí pues contratados para, no solamente para llevarle un café a uno, sino que ellos son especialistas de alguna manera en seguridad, no tanto en comodidad, sino que en seguridad. Se reciben un entrenamiento constantemente, una vez cada 6 meses en algunas líneas aéreas, ¿verdad? Para ver cómo pueden atender a la gente, si hay un peligro inminente, si hay un loco que se levante en el avión, si hay una turbulencia, ellos tienen todo eso. Entonces, cuando ellos están dando las instrucciones, le dicen a uno cosas bien interesantes. Algunos no le ponen atención, ¿verdad? Haciéndose mucho, yo vuelo mucho y no, yo ya oí eso. Pero hay que ponerle atención porque siempre aprende uno algo, ¿no? Y una de las cosas que ellos dicen es que en caso de una emergencia, de un aterrizaje forzoso, ya sea sobre el mar o sobre la tierra, sobre una pista o sin pista, cuando se abran las puertas, no se lleven nada. Que no se lleven nada, que no busquen nada, que no se pongan a abrir los compartimentos de arriba para sacar sus maletas. No, y que se quiten los zapatos, sobre todo si están aterrizando o amarizando, que se quiten los zapatos y salgan corriendo y que se lancen sobre la plataforma que se forma inflable, ¿verdad? Y van a caer al mar. Porque lo importante es salvar la vida ahí, ¿verdad?
Pero yo le aseguro a usted que a la hora, si la cosa no es muy grave, va a haber gente que va a querer estar ahí sacando sus cuestiones, sus chunches, sus cachivaches. Y los que van a ir atrás se lo van a llevar de corbata. Cuando viene una crisis, uno dice, bueno, pues le llevaba este regalo a mi abuela, pero que mi abuela se quede sin su regalo, lo siento mucho. Que cargaba ahí un manojo de billetes, pero ¿de qué me sirve llevarme los billetes y me voy a ahogar ahí por estar esperando? Entonces la urgencia, la emergencia, la tormenta hace que bote cosas que consideraba necesarias. Ahora vamos al significado espiritual. Cuando nosotros no queremos botar nuestras cargas, el Señor permite tormentas. Mire hermano, este COVID-19 y todas sus cosas colaterales que ha causado, todas, es una tormenta. Pero no es una tormenta que el diablo la haya hecho sin pedirle permiso a Dios. Todo lo que el diablo hace le tiene que pedir permiso a Dios. Tiene que llevar su papel sellado con timbres y todo. Y si no se lo firman, no puede hacer nada, porque el jefe es ya sabe quién, nuestro Padre bendito. Va. Entonces, esta cuestión, sí, es cierto, el gobierno del país que ya sabemos, lo planificó en una guerra biológica y afectó a todo el mundo, y esto venía programándose desde hace 10 años, lo venían estudiando. Por eso es que ahorita hay problemas entre Estados Unidos y China. Se cerraron los consulados, agarraron a una científica que se había refugiado en el consulado de San Francisco, pero cerraron de la China, pues, pero habían cerrado el consulado de Houston ya. Y la respuesta china fue que ya cerró un consulado. Eso es terrible porque están como rompiendo relaciones. Y eso se pone cardíaco, porque aquellos son los reyes del Oriente y esta es la primera potencia del mundo, indiscutiblemente, ¿va? Aunque muchos no lo quieren aceptar, pero así es la primera potencia. Bueno, pero sigamos acá, sigamos. Entonces, este COVID y esta enfermedad y la escasez y toda la cuestión, el miedo, esa es una tormenta que Dios permitió para que tires tus cargas. De tal manera, mi estimado hermano, que si esta tormenta pasa y no tiraste tus cargas, ay Dios mío, perdón, esta no es una maldición ni nada por el estilo, solamente es una advertencia. Va a venir algo peor. Porque eso lo vemos ahí en el mismo libro de Jonás. Tiraron sus cargas todos los marinos, pero él no tiró su carga de desobediencia que tenía, sino que él les dijo, esto es por mí, porque el Señor me mandó a predicar a Nínive, pero yo no voy a Nínive, mejor tírenme al mar, y se calma la tormenta. Lo agarraron, oraron al Señor, Señor, no nos culpes de la sangre de este tipo, porque él testificó y ¡pau!, lo tiraron. ¿Y qué pasó? Como en la tormenta él no se arrodilló, dice la Biblia que Dios había preparado un monstruo marino, Leviatán. No era una ballena, no, era un monstruo, un marino. Y salió, se lo tragó, y dice la Biblia que lo llevó hasta las columnas de la tierra. Y Job capítulo, y no clamó, no quiso botar su carga. Pero cuando ya llegó al infierno, quiere decir que ya se había muerto. Cuando llegó al infierno, dice en la Biblia Prat, Jonás capítulo 2, dice, del fondo del infierno clamé a Jehová y él me oyó. Hasta ahí clamó, hasta ahí botó la carga. Entonces, ¿sabes qué? Esta pandemia es una tormenta. Es una tormenta para que tiremos nuestras cargas, hermano. Todas esas cosas que no nos sirven hay que tirarlas. Y dentro de eso está la tristeza. Ahora, esta tristeza, entendemos que es una especie de un ambiente, una atmósfera que les produjo sueño. Y es bien interesante que cuando usted platica con algún médico y él le explica algunas cosas acerca de la depresión, una de las cosas que ellos le explican a la gente es que cuando una persona
está deprimida, duerme de más. Pero no me refiero a los haraganotes, sino que me refiero a aquellas personas que como que si quisieran escapar de la realidad y pasan dormidos. Se sumergen y pasan dormidos. Entonces, la depresión, que vendría a ser una tristeza en grado exponencial, causa sueño. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la carga? La carga es la tristeza. Ahora, aquí viene otra cuestión. Segunda de Corintios, en el capítulo 2 y en el capítulo 7, entonces esos podemos ver mucho de lo que sucede, pero llega a la siguiente conclusión, que hay dos tristezas. Miremoslo acá. Hay dos tristezas. Eso lo dice la Biblia, y si quiere lo leemos después. Pero en cuanto a la tristeza, vamos a poner aquí, a la tristeza, hay una tristeza, fíjese qué interesante, hay una tristeza positiva. Hay una tristeza positiva y hay una tristeza negativa. La tristeza positiva es la que viene de Dios. La tristeza negativa es la que viene del mundo. Entonces aquí lo que deberíamos de analizar es si has estado, si no has tenido una carga de tristeza y que proviene del mundo. Porque si has estado en ese estadio, tienes que deshacerte de esta tristeza. Ahora, la tristeza que viene de Dios y dice que produce arrepentimiento. Mire, si quiere lo leemos mejor. Está en 2 de Corintios. Vamos a ver. Leamos acá. Dice, pero si bien os causé tristeza, bueno, lo vamos a poner acá. Desde el verso 8, si bien os causé tristeza con mi carta, no, fíjese, le causó tristeza con su carta, no me pesa, aun cuando me pesó. Pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo de que no fuisteis entristecidos, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Ahora miren lo que dice el verso 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, esa es la positiva, produce arrepentimiento, que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿Qué es lo que ha pasado con esta crisis que hemos tenido? Dios quiere que te deshagas de la tristeza. Entonces, si la tristeza viene de parte del mundo, tiene un trato distinto. Tiene un trato distinto. Y Dios puede tratar eso porque puede ser un espíritu inmundo, que hay que echarlo fuera. Puede ser una administración al alma. Puede ser que esa carga la llevas por mucho tiempo y la acaricias. Hay gente muy nostálgica. Hay gente que está triste. Siempre le gusta estar triste. Incluso la música que tal vez oía en el mundo era una música que evocaba e invocaba. Evocaba recuerdos anteriores e invocaba el espíritu de tristeza. Y por eso es que tienen éxito muchas música de antaño para la gente que la vivió, que la oyó y que compartió algunos momentos que tal vez fueron agradables, pero que ya se fueron. Ya se fueron. Y si ya se fueron, pues se fueron. El mejor momento para todos nosotros es el presente, porque eso es lo que estamos viviendo.
Lo que pasó, pasó. Y el futuro pues vendrá. Como dice ese himno que cantábamos, ayer ya pasó, mañana quizá no vendrá. ¿Se recuerda ese himno? A un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Es un día a la vez. Entonces, si tienes una tristeza que te está haciendo recordar cosas constantemente para amargarte tu alma, pues si viviste cosas lindas, enhorabuena. ¿Pero por qué vas a vivir de glorias pasadas? ¿Por qué? No, es que yo cuando en tal fecha tenía dinero, pero ya no tienes. Entonces ahora pues hay que aprender lo que dijo Pablo, el secreto es estar contento cuando se tiene y cuando no se tiene. Pero es que yo en tal fecha tenía salud, pero ya no la tienes. Entonces no puedes estar recordando aquello porque vas a estar invocando una tristeza que no procede de Dios y que no te va a dar al arrepentimiento. Entonces esa tristeza hay que agarrarla, tirarla por la borda y decirle adiós. Rechazo toda carga de tristeza. Fuera. Mira, hermano, yo no quiero sonar insensible con lo que voy a decir, por eso quiero medirme mis palabras, porque mi propósito es edificarte y bendecirte y no herirte, no lastimarte. Pero, por ejemplo, si algún ser querido se fue, ¿cómo no lo vamos a lamentar? ¿Cómo no vamos a estar tristes si era ser querido? Entonces, cuando vemos en la Biblia que, digamos, se fue Moisés, dice que lo lloraron como 40 días. O sea, en otras palabras, se echaron una buena llorada. Lo lloraron y lo lloraron y lo lloraron, pero el mundo seguía dando vueltas y ellos tenían que entrar a Canaán. No se podían quedar llorando a Moisés toda la vida. Entonces se pegaron una buena llorada, un luto de 40 días y ahí, ¡pau! Y después continuaron su vida. Entonces, creo yo que si has perdido cosas, tal vez un ser querido, tal vez el fracaso en un matrimonio, tal vez el fracaso en un negocio, fracasos o pérdidas materiales o pérdidas sentimentales. Te dejó la persona que amabas. Te dejó, se fue, no te amaba. Pero tú sí le amabas a esa persona. Entonces está bueno que te eches una buena llorada. Está bueno y delante de Dios, Señor, mira lo que me pasó, por favor, auxíliame. Pero no vas a estar llorando a esa persona toda la vida. Se fue. Que tal vez es muy duro decirlo a usted, pero se fue. Se fue. ¿Y si se murió? Pues el Señor, si era cristiana esa persona, la tiene en gloria, mejor que tú. Entonces ahora, él gozándose esa persona que se fue, y tú aquí bien triste, sin vida en abundancia. Esa persona podría regresar unos 5 segundos, te diría, vos no seas lento o lenta, mano. Allá me estoy gozando yo, pero cada vez que echo un vistazo aquí me pones triste. No, eso no puede ser, ¿verdad? Porque si no, no puede ser. Pero lo que estoy tratando de decir es que se fue esa persona, está bien, pero la gente que aquí se quedó con carga de tristeza está mal y está cansada. Entonces Dios te dice, vamos, dame esa tu carga. Dame esa tu carga de tristeza. Porque el Señor sabe qué es lo que va a hacer con ella. La va a tomar, así como hace con el pecado, que lo echa a la mar, agarra esa tristeza y lo echa a lo profundo del mar. Y dice la Biblia, mejor se lo voy a leer porque vamos a ver si lo encuentro también, ¿verdad? Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Mire lo que dice, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero mire lo que dice después, pero vuestra tristeza
se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por lo tanto, ahora vosotros también tenéis aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Decirte, hijo mío, descárgate de esa tristeza. Por eso, si esa es una de las funciones que están descritas en Isaías capítulo 61, cuando dice que el Señor vino para consolar a los que lloran y a los que lloran en Sión, darles manto de alegría en vez de un manto de luto. Por eso le decía yo, las alternativas, las escogencias. Déjenme leerle Isaías 61 brevemente, para que quede en el oído, pero también en los ojos, porque se lo voy a poner ahí en un momentito. Mire pues, verso 2. El Señor viene a proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Pero mire allí, después del punto y coma, para consolar a todos los que lloran. Para consolar a todos los que lloran. Pero a los que lloran en Sión, eso es donde la iglesia, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza. Aceite de alegría en vez de luto. Manto de alabanza en vez de espíritu abatido, y para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere para ti? Que tires tu tristeza. Para eso vino. Esa es una de las razones para las que Él es el vino, porque vino para muchas cosas, según lo describe la Biblia. Pero aquí Él dijo que venía a conceder alegría en lugar de tristeza. Entonces yo te hago un llamado. ¿Por qué estás cargado? ¿Por qué estás cargado de tristeza? ¿Acaso el Señor no te ha dado promesas? Y si es una tristeza que viene de Dios, te debe conducir al arrepentimiento. El arrepentimiento es metanoia, metanoeo, cambio de manera de pensar. Eso es. Entonces lo que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, es tirar esa carga y tomar la carga que el Señor nos da. Me ha avanzado demasiado el tiempo y yo tengo que decirte aquí, tengo que regresar a la pizarra. Ya te dije aquí, vamos a ver algunas cositas rápidamente. Dijimos hace un buen rato, y lo hemos estado repitiendo, que estas cargas esenciales se está presentando a la unción apostólica. Pero aquí, en esta otra, te digo, tira las cargas, tira la carga de legalismo, pecado, acusación y tristeza, tírala. Y en su lugar, miremos Éxodo capítulo 12, versículo 34. Vamos a ver, Éxodo capítulo 12, versículo 34. Vamos a ver. Bueno, la Biblia de las Américas lo traduce así, ¿verdad? Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Algunas versiones que dicen que las cargaron, dice, envolviendo sus artesas en sus mantas. Esa lo dice. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes de que leudara, envolviendo sus artesas en sus mantas. Vamos a ver si encuentro alguna otra que dice que era una carga. Pero ya me di a entender, creo yo. Las echaron al hombro, las echaron a cuestas, estas se las echaron al hombro, se las echó a cuestas. Mire cómo dice esta, Biblia Jerusalén, cuarta edición, 2007, el pueblo recogió la masa sin fermentar y envolviendo las artesas en mantos la cargaron a hombros. Ok, déjeme conversar un ratito y explicar esto, por favor. Mire, déjeme explicarle.
Ese Éxodo capítulo 12 nos está relatando la salida del pueblo de Israel que estaba en medio de Egipto. Esa era la noche de la Pascua. Entonces, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, desde luego hacían pan. Pero cuando terminaban de hacer la masa, como cualquier panadero, me imagino, ya le echaban levadura para que el pan agarrara forma y se hiciera más suave, etc. Entonces, tenían harina preparada y tenían masa de harina, pero todo el pueblo tenía. Yo no sé si lo hacían a diario o era un día especial antes de eso, pero todo el pueblo. Y entonces cuando vino el Éxodo, el Señor les dijo, no me van a dejar eso ahí. Envuélvanlo en sábanas y lo llevan sobre sus hombros. Esa va a ser una carga ligera. Ahora déjenme explicarle qué significa esto. ¿De dónde venía esa masa? Esa masa venía de una harina machacada, trabajada. ¿De dónde venía esa harina? Esa harina venía de un grano de trigo que se había estado moliendo. ¿Qué significa el trigo? O del grano de trigo. ¿Qué significa eso? Significa la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita. Por eso yo le puse aquí palabra logos, que todavía no ha sido totalmente procesada, pero que la llevaban como una carga. Y entonces empiezan a salir con esa palabra, logos, todavía no es rema. Y empiezan como una carga. Entonces ya tienen una carga apostólica, que era de Hechos 15:28, la unción apostólica. Pero ahora tienen la palabra logos, que es la palabra escrita, sombra para nosotros de la Biblia, del libro bendito, santo, glorioso, poderoso que Dios nos dejó. Entonces, la carga liviana que Dios te da a cambio de lo que no servía, es impresionante. Es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios que todavía no se ha hecho rema. Es la Biblia. Es la Biblia que tú la estás leyendo y no la entiendes. Y dices, ¿y esto qué querrá decir? La voy a apuntar ahí, voy a buscar en dónde y a ver qué, y tal vez en algún mensaje o a alguien le voy a preguntar. Entonces lo que estás haciendo es desechar la carga del legalismo, tristeza, acusación y pecado, y en su lugar tener la carga que viene de Dios, que es la palabra escrita. Y te vas a llenar de esa palabra escrita, va a habitar abundantemente en tu corazón y va a empezar a ser un proceso extraordinario en tu vida. Es una carga que no puedes dejar de llevar. Ahora, como dijimos aquí, que eran 5 cargas. Ahí están, esenciales: palabra logos, presencia divina, responsabilidad del consagrado, recuperación de la perdida. Entonces, la carga divina, logos, la palabra logos, es la carga divina que lleva el ministerio magistral. Pero no quiere decir que tienes que llevar a tuto al maestro. No, quiere decir que esa carga de la palabra que se está convirtiendo de una masa sin fermento, después procesada en hornos para que se convierta en pan y te lo puedas comer, eso lo que significa es la ministración, la unción magistral para enseñar la palabra. Mira, hay una confusión respecto al ministerio de maestro que está en la mentalidad de muchos cristianos, porque creen que un maestro es un tipo que sabe mucho. Y no necesariamente. Un maestro es, al final de cuentas, si lo ponemos desde ese punto de vista, yo preferiría uno que sepa poco, pero que le entienda lo que sabe. Pero si sabe mucho y no le entiendo nada, ¿qué? Tal vez solo me voy a quedar con la boca abierta. ¿Qué maestro? No le entendí nada. No, un verdadero maestro es el que hace que la gente entienda. Y eso es lo que hace el Señor en nuestro corazón. Él es el verdadero maestro.
Ahora, tiene señales. Es transformación. La señal es transformación. Señor, sabemos que eres venido del cielo como maestro porque las señales te acompañan. ¿Qué señales? Eso lo dijeron en San Juan 3. Solo había habido una señal en San Juan 2. Y San Juan 2 era la conversión del agua en vino. Dios mío. Entonces, aquí está la masa sin leudo. Es decir, la palabra sin adulterarla. Está ahí. Entonces, la unción magistral dirigida por maestros va a hacer que eso sea una carga ligera en donde la gente se va a empezar a ocupar. Pero no te va a dejar el Señor sin carga. Va a quitar las cargas malas y te va a poner las cargas buenas. Y Él mismo lo dijo en el versículo que hemos estado remachando. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí llevamos dos ministerios fungiendo, el apostólico y el magistral. Y ya llevamos entregando 4 cargas que cansan, que sería el legalismo, el pecado, la acusación y la tristeza. Pero ahora vamos a ver si logramos llegar a Lamentaciones capítulo 5. Vamos a ver, lo vamos a buscar por acá. Lamentaciones en el capítulo 5. Sí, aquí lo tengo. Miremoslo acá. Esas son cargas que hacen pedazos a la gente. Biblia Textual, tercera edición, dice: los muchachos cargan la piedra de molino y los niños se tambalean bajo el peso de la leña. Entonces los esclavizaron. Y esto significa 2 cosas que las vamos a explicar a continuación: tropiezos y chisme. Ok, déjenme explicarle en los pocos minutos que me quedan para administrar este tema. Mire, la piedra de molino nos habla de muchas cosas. La esclavitud que metieron a Sansón, que lo hacían girar, en lugar de que una bestia de carga hiciera girar el molino, lo pusieron a él. Ese era tropiezo para todo Israel, era una burla. Pero también la Biblia en el Nuevo Testamento dice que cualquiera que le ponga tropiezos a un pequeñito, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al fondo del mar. Entonces, cuando se habla de este tipo de piedra de molino, se está hablando de una carga en donde de alguna forma a estos muchachos los hicieron tropezar. Y eso hay que votarlo. Eso hay que votarlo. Porque si no, siempre le vamos a estar echando la culpa a toda la gente, hermano, de las cosas. Fíjese que yo llegaba a la iglesia y yo servía en la iglesia, pero un día vi un anciano que le pegó a su mujer, fíjese, y entonces para mí eso fue tropiezo y ya no regresé. Así, esa es una carga. Esa es una carga que te alejó del Señor y que te está causando que estés cansado delante del Señor. Esa carga la tienes que tirar, no le puedes estar echando la culpa a otro. Con él se va a entender el Señor. Pues que fíjese que yo iba a una iglesia, pero fíjese que el pastor hizo unas sus cosas que no eran correctas y entonces yo me decepcioné. Ya no pongo mi fe ni mi confianza en los hombres. Ay, vaya que usted no fue el discipulado de Jesús, fíjese. Porque qué privilegio ser del discipulado de Jesús, pero ¿sabe qué pasó en el discipulado de Jesús? Uno de los más cercanos, el que guardaba la bolsa, era ladrón. Se llamaba Judas y robaba y sembraba cizaña entre los discípulos y los convencía a veces. Decía, ¿cómo no se vendió este perfume y en vez de que echárselo al Señor en la cabeza? ¿Qué desperdicio es ese echárselo al Señor? Mire qué abusivo, ¿verdad? ¿Por qué no se vendió y se dio a los pobres? Y dice ahí, pero él no es que se preocupara de los pobres, sino que él era ladrón y robaba de la bolsa. Cada vez que yo oigo a alguien alegando del dinero y parapetándose detrás de los pobres, me recuerdo de Judas. Digo, uff, qué tremendo. ¿Eh? Pero dejemos eso, volvamos a este punto. Entonces,
otro lo negó. Se llamaba Pedro. Todos los demás huyeron a la hora de que lo agarraron a él. Todos los demás huyeron, solo Juan lo siguió. Pero Tomás dijo que mentiras, eso es mentiras. Eso no es cierto. Si yo no meto mi dedo ahí, entonces si tú que esgrimes que porque un pastor falló, tú te alejaste del Señor, tú hubieras fracasado entonces en el discipulado del Señor, porque Judas lo entregó, Pedro lo negó, Tomás no creía, Felipe era un analítico, los otros tenían espada porque creían que eso era una revolución para votar, eran sediciosos. Entonces, tú no le puedes estar echando la culpa a otros, es una carga. La carga del tropiezo le llamo yo. Entonces, en el nombre de Jesús, entrega esa carga y recibe la carga que Dios te da, el yugo de Cristo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que venga sobre nosotros, papito lindo, tu yugo, y que venga sobre nosotros también tu carga ligera. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Bendícenos, Padre Santo, por favor. Ten misericordia, ten piedad. Botamos nuestras cargas hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, nos hacen falta unos servicios más, gracias a Dios, y porque aquí me hacen falta ver 3 cargas ligeras y me hacen falta ver bastantes cargas negativas. Nos vemos a ratito. Dios le bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.